Hola, hermano en Jesucristo, bienvenido a Torres, Arte y Teología. Seguimos exponiendo el ensayo en defensa de un quinto dogma mariano, María, corredentora, mediadora y abogada. En el vídeo anterior nos quedamos haciendo una pequeña introducción hermenéutica y en varios aspectos para abordar las historias bíblicas de Abraham, Isaac y Jacob que consideramos prefiguración de la Santísima Trinidad, y del mismo modo las esposas de Abraham, Isaac y Jacob en su relación con la Virgen María, de las que consideramos que están prefigurando. Comenzamos con la historia de Abraham como prefiguración de Dios Padre. En esta historia en esta y en las siguientes vamos a hacer el mismo esquema de desarrollo. Abordaremos unos paralelismos familiares y unos paralelismos concretos entre, en este caso, Sara y María. Iniciamos dentro de los paralelismos familiares con el significado de los nombres del protagonista y su mujer. Los nombres iniciales y los asignados posteriormente por Yahvé, teniendo presente que el significado del nombre imprime carácter a la persona nombrada y el cambio de nombre proyecta una nueva misión en el destinatario. El nombre inicial de Abraham deriva de Abraham y está compuesto por Ab, que significa padre, y Ram, exaltado. El padre es exaltado. Su significado no precisa mayor aclaración en relación al antitipo, a Dios Padre. Dios es exaltado. El segundo nombre asignado por Yahvé es Abraham, derivado de Abraham, compuesto por Ab, padre, y Amón, multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Génesis 17:5. Es pues este título de padre de muchos pueblos el que se utiliza en la fórmula yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tal, como autoatributo del antitipo, es decir, yo soy el Dios de muchos pueblos. Respecto a la mujer, inicialmente se llamaba Sarai, que parece ser deriva de Sara, cuyo significado es mujer de alto rango, o más específicamente princesa. El segundo nombre es Sara, e igualmente deriva de Sara, y su significado lo da Yahvé. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes y pueblos procederán de ella. Génesis 17, versículos 15 al 16. Analogía que se cumple en María, pues ella es la madre espiritual de todos los vivientes. Aquí hacemos un paréntesis para hacer una pequeña anotación. A efectos informativos, en las apariciones de Ámsterdam, en el mensaje número 27, la Virgen María, el domingo el 11 de febrero de 1951, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, dice a la vidente: yo soy la Señora, María de todos los pueblos. Pueden decir la Señora de todos los pueblos, o bien Madre de todos los pueblos, que un día era María. Vengo precisamente hoy para decirte que deseo ser eso. Los hijos de todas las naciones serán uno solo. Y sobre este punto en el que se ha despertado bastante polémica, porque hace referencia a la oración que mandó la Virgen María a la vidente, en la que decía esta expresión de que un día era María, la misma Virgen María en el mensaje número 34 aclara que un día era María significa que muchos han conocido a María como María, pero ahora, en este nuevo periodo que llega, quiero ser la Señora de todos los pueblos. Esta extrañeza que hay
en la oración esta expresión de que un día era María, incluso que ha forzado a cambiar la oración y ahora se llama la Santísima Virgen María, sustituyéndolo por esa pequeña expresión, se ve justificado en este pasaje en el que el nombre no es un cambio caprichoso del receptor, sino que es una nueva misión que le otorga Dios Padre. En este caso, Sarai, pasa de ser la princesa, la privilegiada, a ser la madre de todos los pueblos, y del mismo modo María, siguiendo siendo María, tiene como una misión explícitamente encomendada por el Padre a María, que es ser la señora de todos los pueblos. Bueno, aparte de este pequeño paréntesis, considerado solamente efectos informativos, seguimos con que ambos casos el nombre de los esposos significa padre y madre de muchos pueblos, pero además al nombre se vincula la bendición de Dios para que ese significado se materialice con el Hijo, Isaac y su descendencia, que tiene su análogo respecto a María en Jesucristo y su descendencia espiritual. Paralelismos manifiestos entre la pareja tipo y la pareja antitipo hemos señalado como más destacables 8. Primero, Abraham y Sara son los padres de Isaac. Por su parte, Dios Padre y María comparten la paternidad de Jesucristo, consecuencia del fiat de aceptación para ser la madre del Hijo de Dios. 2. Abraham era viejo y Sara, además de anciana, ya tenía 90 años. Era estéril, lo cual requirió de la intervención divina para que se produjera el milagro de la filiación de Isaac. Por su parte, Dios Padre tiene naturaleza divina y María naturaleza humana. Además, en María se quiere respetar la consagración virginal como virginidad perpetua, lo cual requirió de la intervención divina del Espíritu Santo para la encarnación y nacimiento milagroso de Jesús. 3. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días como se lo había mandado Dios. Génesis 21, versículos 3 y 4. Por su parte, Dios Padre encomienda el papel de padre adoptivo y representante a José. Así, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Lucas 2:21. 4. Sacrificio de Abraham. Prueba de amor, fe y obediencia. Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Génesis 22:2. Este pasaje solo puede verse en toda su desgarradora profundidad desde la perspectiva de quien es padre. ¿Qué padre no preferiría cambiarse por el hijo y ser gustosamente la víctima? Respecto a Sara, nada se dice si era conocedora del mandato de sacrificio. Si lo sabía, no es necesario comentar cuál sería su dolor. Y si no lo sabía, el dolor lo vemos trasladarse multiplicado en la persona del esposo, sufriendo en una carne por los 3. Por su parte, Dios Padre lleva a cabo la mayor prueba de amor hacia los hombres, ofreciendo a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que, por medio de su sacrificio en la cruz, en holocausto consumado, redimiera a la humanidad y que pudiera obtener la salvación. Solemos pensar en la redención como un acto heroico que pertenece exclusivamente a Jesucristo. Por justicia, hay que ponerse también el papel redentivo de Dios Padre. Si algunos teólogos dicen que Dios no puede sufrir, tomemos una medida humana, y aquí, a diferencia de Sara, María sí sabemos que estuvo en el lugar del sacrificio, y tomando la posición de Abraham, sufriendo como una sola carne, como madre y en representación de Dios Padre. Quinto paralelismo.
El ángel de Yahvé dijo a Abraham: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Génesis 22, versículos 16-17. Como se ha comentado en el epígrafe anterior, lo anunciado a Abraham es extensible a Sara, la madre. Según interpretación personal, el ángel de Yahvé, en este caso, es el Espíritu Santo, que de manera imparcial proclama la gloria de Dios Padre e indirectamente la del Hijo. No es momento de justificar dicha opinión, pero en todo caso el oráculo dirigido a Abraham, de naturaleza y con autoridad divina, es una autoproclamación que se aplica al antitipo, Dios Padre, y por extensión a María, Madre del Hijo, no solo ofrecido, sino inmolado. Aquí pueden conectarse mejor las bendiciones del ángel de Yahvé con las bendiciones de las que habla María en el Magnificat. Paralelismo familiar número 6. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas las cosas: irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo. Génesis 24, versículos 2 y 4. Es bastante curioso que Abraham sea el ocupado en buscar esposa a su hijo Isaac, que ya tenía 40 años, y hacerlo por medio de un siervo, quien elige la novia y realiza la boda por poder, en nombre de Isaac, pero siendo el poder dante Abraham. El relato anterior tiene un paralelismo análogo con el pasaje de la Anunciación, donde el ángel Gabriel, siervo de Dios de la más alta jerarquía, actúa como apoderado para realizar el vínculo esponsal entre María y Dios en su realidad trinitaria, y referido en este caso al Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que tiene paralelismo con Isaac. Para vincular este relato del Génesis con el antitipo es necesario tener presente el postulado del que mencionamos, hermenéutico número 4, que nos permite anular el aspecto temporal para referenciar a un mismo hecho, la anunciación, a la historia de Abraham y ahora a la de Isaac. Paralelismo 7. Abraham, además de los paralelismos mencionados, tuvo su primer hijo con Agar, la esclava de Sara, recibiendo el nombre de Ismael y quedando dentro del pacto cuya señal era la circuncisión. Haz caso a Sara en todo lo que te dice, pues, aunque en virtud de Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Génesis 21, 12 y 13. Lo cual tiene una analogía entre la existencia de ese pueblo previo, formado por el pacto de fe, pero bajo la esclavitud del pecado original, y el nuevo pueblo elegido a partir de María, con el pacto de sangre del Hijo, que rompe la esclavitud del pecado, ambos pueblos pertenecientes también a Dios Padre. Y lo mismo es aplicable para los descendientes de Keturá, la última esposa que tuvo Abraham, que, si bien pertenecen al pacto hecho con Abraham por la fe, no forman parte del pueblo descendiente de Isaac. Abraham dio cuanto tenía Isaac, a los hijos de las concubinas que tenía Abraham les dio donaciones, y viviendo aún él, los separó de Isaac. Génesis 25, versículos 5 y 6. Del mismo modo, puede decirse de los pueblos que, después de Jesucristo, siguiendo fundamentando su pacto en la sola fe, sin incorporar a la misma las obras de amor que dan contenido y coherencia a esa fe proclamada. Y el último paralelismo familiar, número 8. A causa de una hambruna en el país, Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre era insoportable en el país. Génesis 12:10. José y María también tuvieron que salir de su país para proteger al niño. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto,
y estate allí hasta que yo te diga. Mateo 2:13. Ahora vamos a abordar los paralelismos entre Sara y María. Hay 4 nexos, por así decirlo, paralelismos que las asemejan. El primero es la belleza. Es un atributo que comparte Sara con María. Bueno, además también con Rebeca y Raquel, ya se comentará posteriormente. Nos sirve como paralelismo análogo del tipo con el antitipo. Sara destacaba por su belleza. Mira, yo sé que eres mujer hermosa, Génesis 12:11. O, efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, se dieron cuenta los egipcios que la mujer era muy hermosa, Génesis 12:14. María es la llena de gracia, Lucas 1:28. Y aunque se refiera mayormente a las virtudes que la hacen admirable espiritualmente, eso no excluye la gracia de una extraordinaria belleza física. De otro modo, no estaría llena de gracia. Segundo paralelismo, la libertad. Sara es una mujer libre. Además, tenía a la sazón una esclava egipcia que se llamaba Agar, Génesis 16:1, que ofreció a su esposo para que tuviera descendencia. María, por su parte, es mujer libre, en doble sentido. Socialmente es dueña de sí misma, tanto que en la Anunciación demuestra su libertad poniendo su persona totalmente a disposición de la voluntad de Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Y también es libre moralmente, porque está libre de pecado por haber conservado su estado de gracia desde su inmaculada concepción, lo cual queda manifiesto en el saludo del ángel. El tercer paralelismo es la fe. Sara está vinculada inexorablemente a su esposo Abraham, designado como el padre de la fe, y en esta fueron probados ambos. María no solo imita en esta virtud a sus antepasados, sino que la vive con tal elevación que se convierte, después de su hijo, en el modelo perfecto a seguir. Cuando se le dice a Abraham que tendría un hijo con Sara, Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo para sí, ¿a un hombre de 100 años va a nacerle un hijo? ¿Y Sara a sus 90 va a dar a luz? Génesis 17:17. Y respecto a Sara, cuando ella oyó esta noticia, Sara rió para sus adentros y pensó, ahora que estoy pasada, sentiré el placer y además, con mi marido ya viejo. Génesis 18:12. En ambos casos, desconfiaron y dudaron del poder de Dios. María, ante un misterio más sorprendente, de concebir sin intervención de varón, creyó de forma inmediata, sin risitas. Puede pensarse que María tenía ventaja por conocer los prodigios que Dios había realizado en el pueblo elegido desde Abraham, pero no. Contemporánea a ella tenemos la historia de Zacarías y su prima Isabel. Él era sacerdote del templo y conocía perfectamente, por oficio, los prodigios realizados por Dios, y replicando la situación de aquellos, aunque estos menos ancianos, su mujer Isabel, también estéril, él tampoco creyó y quedó mudo un tiempo como castigo por dudar. Parece ser intención del Altísimo ensalzar la fe de María, pues hay indicadores circunstanciales que nos dirigen a ello. Vamos a atender a 2 detalles simplemente. La localización del milagro de que Sara concibiera por Abraham se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda, Génesis 18:1. Y con más detalle, y Abraham vino a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé, Génesis 13:18. Resulta que, más de 1500 años después, el prodigio realizado a Zacarías en su esposa Isabel, el milagro de la concepción de Juan, tiene lugar en Hebrón,
o inmediaciones, pues esta ciudad es santa por alojar los restos de los 3 patriarcas y sus esposas, excepto Raquel, se encuentra en las montañas de Judá. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Lucas 1, versículos 39 y 40. María, antitipo en su relación con Dios Trino, va al lugar de los hechos prefigurados en el tipo, milagro realizado en Sara, reforzada con la historia replicada en su pariente Isabel y Zacarías. Y el otro detalle o punto en el que hacemos incidencia es en la exaltación de María por el Espíritu Santo a través de las palabras y alegría de Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor, donde se proclama por parte indirectamente por el Espíritu Santo, pues la fe de María. Y el cuarto paralelismo entre Sara y María es la de autoproclamar la alegría. Cuando le nació su hijo Isaac, dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír, todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Génesis 21, 6, 7. Respecto a María, cuando Isabel descubre en María el bendito fruto de su seno, a Jesús, y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre. Lucas 1, versículos 46-49. Bien, pasamos a la segunda historia. Historia de Isaac como prefiguración de Dios Hijo. Comenzamos, igual que en la anterior, con los paralelismos familiares. Isaac es un nombre de origen hebreo derivado del término Yishat El y significa aquel con el que Dios reirá, o también el jefe de tu jefe. Dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír, todo el que lo oiga reirá conmigo. Génesis 21, 6. Por su parte, Rebeca también es un nombre de origen hebreo que deriva etimológicamente del término Rivka, que significa lazo o yugo, por lo que su sentido es el de aquella que une o mujer fiel. Isaac está prefigurando a la palabra encarnada, segunda persona de la Santísima Trinidad, para que todo el que la oiga se pueda alegrar. En Jesucristo está puesta la esperanza de salvación. Es el Mesías que restablecerá la gracia perdida desde Adán, y unida fielmente a él, María, la enigmática y esperada mujer del que nacerá el Mesías. Bien, el pasaje que marca por excelencia el rol de Isaac como hijo es el del sacrificio ordenado por Dios a su padre, Abraham, pasaje que tiene su análogo paralelismo en Jesucristo, inmolado en la cruz. En este pasaje trataremos solo, entre muchos de los paralelismos posibles, el de la obediencia. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allá Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Génesis 22, versículos 9 y 10. No se dice la edad, pero Isaac debía ser un joven ya fuerte, pues él es quien carga la leña, y Abraham, por su edad centenaria, debía sufrir el no poder llevar la carga, y que su hijo tuviera que soportar la carga de la gavilla en la que iba a ser inmolado.
Es un detalle por el que se deduce que Isaac tenía ya más fuerza física que su padre. Cuando se dice que Abraham ató a Isaac, cabe pensar que o lo ató contra su voluntad al descubrir Isaac que él era el cordero, lo cual parece difícil según el argumento de la fuerza física expuesto anteriormente, o bien que lo ató aceptando voluntariamente ser la víctima del sacrificio. Pero entonces, ¿por qué atarle? Aquí cabría decir en favor de Isaac que el motivo puede responder a una actitud de humildad y desconfianza en su propia fortaleza de ánimo para mantener su adhesión hasta el final del sacrificio, el acto heroico al que prestaba su consentimiento. Esto puede parecer pura especulación sobre su estado interior, pero tiene el respaldo de su perfil psicológico revelado en su historia posterior. Isaac demostró no estar resentido con su padre, sino que le siguió siendo obediente, ya sea en el casamiento o en la transmisión de la promesa. Isaac era manso y pacífico con sus contemporáneos y seguía teniendo también una gran fe en Dios. Son muchísimas las citas donde se manifiesta con palabras y hechos la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. Se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Filipenses 2:8. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Pero además de obediencia voluntaria, en este caso de Jesús, hay aceptación gustosa, para gloria de Dios y por amor a los hombres. Cuando en el Monte de los Olivos Jesús dice: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Lucas 22:42. Algunos han interpretado que Jesús, como auténtico hombre, deseó librarse de los tormentos o que tuvo que aprender la obediencia. Esta interpretación choca con las tres declaraciones previas sobre su futura pero conocida pasión y muerte. He venido a arrojar fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Lucas 12:49. No dice angustiado que se cumpla, sino angustiado hasta que se cumpla por sus grandes deseos de que llegara ese momento. Y contraría además pasajes como ahora mi alma está turbada y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Juan 12, versículos 27 y 28. La copa que quiere apartar Jesús no es la del horror del sufrimiento, ni siquiera la del abandono de Dios. La copa que le hace sufrir es la de la impotencia de no salvar a todos los hombres, aunque redima a todos. Y lo que está pidiendo a su Padre es, quién sabe qué propuesta de su amor infinito, para sufrir infinitamente más, si fuere posible, y salvar a más. Pero hasta en eso se somete a la voluntad del Padre. El Padre ama y sabe. Y se conmovería ante tanto amor, pero el Hijo, por ser Dios infinito, no podía sufrir más de lo que sufrió. Aún así, el Padre, de algún modo, consideramos que accedió a la voluntad del Hijo. Un segundo paralelismo está en la vida adulta de Isaac. Comienza a relatarse, la vida adulta de Isaac comienza a relatarse a partir de su matrimonio con Rebeca. Un vínculo esponsal realizado por poder, por medio del siervo más antiguo y mayordoma de Abraham. Tiene su paralelo en el ángel Gabriel y el pasaje de la Anunciación. Los esposos manifestaron el consentimiento al vínculo conyugal sin estar presente el otro. Hay aquí un detalle que demuestra la gran delicadeza de María, a la vez que avala el poder delegado al ángel. Cuando María responde, hágase en mí según tu palabra, está ensalzando la persona del ángel Gabriel y reconociendo su autoridad de apoderado de Dios. Podría haber contestado,
hágase en mí según su palabra, con mayúscula. Pues las palabras del ángel realmente eran palabras de Dios. María es extraordinaria. El tercer paralelismo hace referencia a este otro punto. En la breve historia de Isaac, en las Sagradas Escrituras, son varios los pasajes que tienen paralelismo con la vida de Jesucristo. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé le bendecía y él se enriquecía. Sus riquezas fueron multiplicándose hasta que se hizo riquísimo. Tenía rebaños de ovejas y vacadas, así como copiosa servidumbre. Los filisteos le tenían envidia. Génesis 26, versículos 12 y 14. En estos pasajes destaca la ausencia de Rebeca. El protagonismo se lo lleva Isaac. De forma paralela, la enseñanza de las bienaventuranzas recopila la suma de las bendiciones conforme a los esquemas de Dios que se concretarán en la vida del propio Jesucristo hasta la exaltación de la cruz. El pasaje de la parábola del sembrador que proyecta en Jesucristo el ser generoso sembrador de la palabra, Marcos 4, 1 y 20, por ejemplo. Las riquezas generadas en el desprendimiento, Marcos 10, 21, como pastor de diferentes rebaños, como señor de numerosa servidumbre, Lucas 10, 1, y como causa de su condena, Mateo 27, 12, 17 y 18. Un cuarto paralelismo. Hay varias menciones a la fuente o los pozos de los que beben las personas y animales. Todos los pozos que había cavado los siervos de su padre, en tiempos de su padre Abraham, los habían cegado los filisteos, llenándolos de tierra. Génesis 26, 15. Isaac volvió a cavar los pozos de agua y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Génesis 26, 18. Cavaron los siervos de Isaac en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Génesis 26, 19. Todos estos versículos tienen un paralelismo en los pasajes donde Jesucristo utiliza el agua como símbolo alegórico del Espíritu de Dios. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4, versículos 13 y 14. O también: si alguno tiene sed, que venga a mí, como dice la Escritura. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Juan 7, versículos 37 y 39. En todos estos pasajes María pasa desapercibida, destaca su silencio, pero en un silencio es un silencio activo, porque sabemos que era discípula de Jesús y sabemos que fue espiritualmente esposa fiel incluso en los momentos dolorosos de la cruz. Un quinto paralelismo hace referencia al rol de padre. Isaac y Rebeca tienen dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Relato recogido en Génesis 25, 19 y 34. Esaú, que solo se interesa por las necesidades materiales o satisfacciones inmanentes de este mundo, perceptible por los sentidos, está interiorizando en su persona el comportamiento general del mundo desde el mismísimo Adán. Esaú desprecia la trascendente primogenitura por un simple guisado de lentejas con pan. Jacob, por el contrario, valorando y amando la trascendencia de la primogenitura, por ser requisito previo para recibir la bendición que viene de Dios, a través de Isaac, se muestra diligente para adquirir a quien la desdeña. Para entender este paralelismo, recordamos otra vez que es necesario aplicar a partir de aquí el postulado hermenéutico número 4, donde anulábamos el elemento temporal, por el cual quien es hijo, según su posición trinitaria, pasa a tener el rol de padre dentro del aspecto de la paternidad. De esta forma, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la Palabra encarnada,
y la Virgen María son esposos espirituales, y de dicho vínculo deriva una paternidad espiritual en la que aquellos, Esaú y Jacob, son aquí una alegoría para describir la presencia en la persona de Cristo del espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo lo recibe Jesucristo por su encarnación, en tanto es el nuevo Adán representante de la humanidad, y la carne está sometida a los llamados del espíritu del mundo. Dios, habiendo enviado a su Hijo, a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y en orden del pecado, condenó el pecado en la carne, Romanos 8:3, y también, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado, Hebreos 4:15. Y el Espíritu de Dios, porque es el ungido, el Mesías destinado a recibir, previa compra de la primogenitura, con su sangre, la bendición del Padre. Isaac, en su rol de padre, ocupa el papel de Dios Padre, motivo por el cual aparece ciego, símbolo del juez imparcial. Esto para que, una vez recibida la bendición, podamos ser descendientes espirituales suyos, descendencia que nos es reconocida a todos en la persona de su apóstol Juan, cuando dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. Y un sexto paralelismo, que sería que Isaac e implícitamente Rebeca son receptores de la misma bendición que Yahvé le había dado a Abraham y Sara, pues la bendición se proyecta a su descendencia. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todas estas tierras, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Génesis 26, 4. Promesa profética que tendrá su paralelismo y plenitud en la descendencia espiritual de Jesucristo y María. Bien, ahora abordaremos los paralelismos que hay entre Rebeca, la esposa de Isaac, y María. Tenemos también 4 paralelismos. Respecto a la belleza y virginidad, un primer paralelismo. Sobre Rebeca, podemos decir que la joven era de muy buen ver, virgen que no había conocido varón, Génesis 24:16, conectando la belleza de Rebeca de un modo cercano a su condición de virgen. Cuando los del lugar le preguntaban por su mujer, él decía que era su hermana. En efecto, le daba reparo de decir que era su mujer, no fuesen a matarle los del lugar por causa de Rebeca, pues era de buen ver. Génesis 26:7. Una estrategia también utilizada por Abraham en su estancia en Egipto, en la que también a Sarai la hizo pasar por hermana, y por el mismo motivo. María, al igual que ocurriría con Sara, comparte el atributo de la belleza física, pero además conserva la singularidad de la virginidad, y no sólo como circunstancia previa a la relación esponsal, sino como estado permanente y exclusivo en ella. Cuando José y María estuvieron en Egipto, no necesitaron actuar con falsas apariencias como sus antepasados, pues siendo esposos, vivieron siempre realmente como hermanos. El segundo paralelismo estaría en lo que consideramos como espíritu de servicio. El siervo de Abraham le dijo a Rebeca: dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor. Cuando acabó de darle, añadió: también para tus camellos voy a sacar, hasta que se hayan saciado. Vació rápidamente su cántaro en el abrevadero y corriendo otra vez al pozo sacó agua para todos los camellos. Génesis 24, 17 y 20. Hay que tener presente que el mandado de Abraham no le había pedido que abrevara a sus 10 camellos, y saciar la sed de cada camello requiere sacar más de 100 litros de agua del pozo. Junto a esta acción esforzada y nacida de la propia iniciativa de Rebeca, es destacable su hospitalidad. También tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche, Génesis 24, 25.
Por su parte, en María, podemos resumir su espíritu de servicio con la contestación que dio al mandado de Dios: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Una frase que no responde a algo puntual, sino a una actitud de servicio continuada en el tiempo con la que fue coherente toda su vida. Un tercer paralelismo hace referencia a la maternidad por obra de Dios. Rebeca era estéril. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Génesis 25:21. Esta intervención divina, como pasó con Sara y pasará con Raquel, tiene el propósito de destacar con el tipo la extraordinaria singularidad del antitipo, los atributos de María en su participación con la Santísima Trinidad. María requirió la intervención divina del Espíritu Santo para concebir al Hijo de Dios, no por esterilidad, sino para aunar las naturalezas divina y humana del Padre y la Madre, respectivamente, y conservar su virginidad perpetua. Y el cuarto paralelismo hace referencia al papel protagónico que tienen tanto Rebeca como María. El cometido que desempeña Rebeca en la suplantación de un hijo por otro para recibir la bendición paterna es determinante. Rebeca tiene un papel principal en la suplantación de un hijo por el otro, desde que Yahvé le dijo: dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán, la una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Génesis 25:23. Ella toma partido por el cumplimiento profético, mirando por el honor del Padre, la adhesión a la visión trascendente del Hijo menor y la salvaguardia caritativa del Hijo mayor. Rebeca prepara el guiso para que el Padre otorgue la bendición. Dijo entonces: acércamelo, que coma de la caza, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó la caza y comió. Trajo también vino y bebió. Génesis 27:25. María, desde el momento que es elegida por Dios, queda unida, además de maternalmente, espiritualmente, como esposa a la palabra encarnada, de quien procede el Espíritu de Dios, junto al Espíritu del mundo. En la confrontación entre ambos espíritus, el más fuerte y que resulta vencedor es el Espíritu Santo, que eleva a la persona de Cristo de manera trascendente a cumplir la voluntad del Padre Eterno, tomando como propio el olor a mundo y la piel pecadora de todos los hombres, y suplantándoles en el autosacrificio para traerles la bendición. María colabora en la preparación del Cordero, para que se ofrezca en inmolación, entregando su carne como comida y su sangre como bebida. Con esto concluimos la historia de Isaac y los paralelismos entre Isaac y Rebeca y María y Jesucristo. Y pasamos a la tercera historia, que es la de Jacob como prefiguración de Dios Espíritu Santo. Del mismo modo tenemos paralelismos familiares y paralelismos entre María y Raquel. Bueno, dentro de los paralelismos familiares empezamos por la terminología, el significado de los nombres. Jacob procede de la palabra hebrea Yaakov, que deriva del término ya, tomar o agarrar, y del término akef, talón, por lo que el significado literal sería agarrar del talón, aunque también se ha traducido con el significado de el que es sostenido por Dios. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que había dos mellizos en su vientre. Salió el primero rubicundo todo él, como una pelliza de zalea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Génesis 25, versículos 24-26. Jacob es conocido también por el significado de suplantador o usurpador, si bien este significado tiene su origen en el nombre acusador que le da Esaú a su hermano.
ante su padre, donde cambia la terminación por Akaf en un juego de palabras que alteran el nombre con el sentido de usurpador o ladrón. La primera esposa de Jacob fue Lía, que procede del nombre hebreo Lea, cuyo significado es cansada, lánguida. Lía tenía una esclava llamada Zilpá, que le regaló su padre, Labán. Por su parte, Raquel, la segunda esposa, procede del nombre de origen hebreo Rachel, cuyo significado es la oveja de Dios. Raquel también recibió una esclava llamada Bilná. La historia de Jacob y su familia es la más extensa de las tres historias analizadas, lo cual es curioso, tratándose del tipo que prefigura al Espíritu Santo, persona de la Santísima Trinidad, de quien menos información bíblica tenemos por referencias directas. Jacob, con sus dos esposas y las esclavas de estas, tiene 12 hijos, que serán origen de cada tribu respectiva, que constituirán lo que será el pueblo de Israel. Díjole Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Y le llamó Israel. Díjole Dios: yo soy el Sadai, sé fecundo y multiplícate, un pueblo, una multitud de pueblos tomará origen de ti, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, te la doy a ti y a tu descendencia. Génesis 35, versículos 10-12. Pueblo que tendrá un paralelismo con el nuevo pueblo de Dios que surge de la presencia del Espíritu Santo por los méritos de Cristo. Paralelismos de Jacob con el antitipo, el Espíritu Santo. 1. Dios se sirve de la relación polígama de Jacob y la formación del pueblo elegido para manifestar en el antitipo la acción universal del Espíritu Santo, dirigida a la congregación de todas las almas en un solo pueblo, cuya misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo, germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano, destinado al reino de Dios. 2. El sueño de Jacob. Jacob tuvo un sueño. Soñó con una escalera que estaba apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Génesis 28:12. Este sueño, en el que además Dios le confirmaba en las promesas hechas a Abraham e Isaac, es prefiguración de la persona del Espíritu Santo en su papel de santificador, tomando la cruz de Cristo como escalera que, apoyada en la tierra, se proyecta hacia el cielo. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:52. Tercer paralelismo. Jacob personaliza lo que es el amor esponsal incondicional con su esposa Raquel, por la que está dispuesto a servir a Labán. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. Génesis 29:20. Y tras el engaño de Labán con Lía, no es costumbre en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana y te daré también a la otra por el servicio que me prestarás. Todavía otros 7 años. Génesis 29, versículos 26-27. Jacob cumple igualmente la condición impuesta para poder casarse con Raquel. Aquí el paralelismo analógico está en que el Espíritu Santo tuvo que tomar previamente como esposa a la hija mayor, el pueblo de Israel, para unirse después de un largo periodo simbolizado por el número 7 con la hija de Sión, María, la llena de gracia, representante del nuevo pueblo de Dios, de cuya descendencia surgirá la nueva alianza. Cuarto paralelismo. Los hijos de Jacob fueron 12: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Génesis 35, versículos 23-26. De ellos surgirían poco después las 12 tribus del pueblo de Israel. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Juan 3, 5 y 6. Y una vez sustituido el traidor por el apóstol Matías, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 2 y 1 y 3 y 4. Los nacidos al Espíritu Santo que fueron cabeza del nuevo pueblo de Dios fueron 12. Pedro, Andrés, Santiago de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simeón el cananeo y Matías, que sustituyó a Judas el traidor. María, hija de Sión y esposa del Espíritu Santo, está con los apóstoles orando e invocando la venida del esposo, para que todos ellos nazcan a la nueva vida del Espíritu. Quinto paralelismo. Jacob prepara el encuentro con Esaú con regalos que envía espaciadamente con varios siervos que le preceden. Le diréis también, precisamente, tu siervo Jacob viene detrás de vosotros, de nosotros. Pues se decía, voy a ganármelo con el regalo que me precede y después me con él, tal vez me ponga buena cara. Génesis 32, 21. Es el preparativo que hace Jacob cuando prevé el encuentro con su hermano Esaú. Jacob, antes de encontrarse con Esaú, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y sus niños al frente, después a Lía y sus niños, y a Raquel y José en la zaga. Génesis 33, versículos 1 y 2. Las Sagradas Escrituras abundan en profetas y mensajeros de Dios que preparan los corazones de los hombres de este mundo, con regalos y el don de la palabra revelada, para el encuentro con el ungido de Dios. El Espíritu Santo envía a sus portadores como delegados apoderados, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. El Espíritu Santo vendrá del Padre por la petición y méritos del Hijo Redentor. En la historia del pueblo elegido, la intervención de Dios es progresiva, en diferentes etapas, quedando en último lugar la presencia del arca viva de Dios y el Hijo Santo de Dios, María y Jesús. Y pasamos, por último, dentro de esta historia, a los paralelismos entre Raquel y María. El primero hace referencia a la misión. Raquel, como hemos dicho, significa la oveja de Dios. Quizá nada extraño para una pastora que pertenecía a una familia hebrea de pastores, oficio que comparte, aunque no lo hemos mencionado, con sus antepasadas, Sara y Rebeca. Pero si atendemos a la misión implícita en el nombre, advertiremos que es la madre de José y Benjamín, que son dos de los 12 tribus, dos de los 12 miembros del rebaño de Dios o pueblo elegido. Pero es que además José es tipo, o si se quiere, ilustración prefiguradora de Jesús, quien es conocido como el Cordero de Dios. Por su parte, María es, metafóricamente, la oveja de Dios, pues es la madre del Cordero de Dios, pues así es proclamado por Juan cuando bautizaba en el Jordán. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29, título que califica a Jesús como antitipo del tipo o figura del Cordero, tanto del carnero, cordero adulto, sacrificado por Abraham en el lugar de Isaac, narrado en Génesis 22:13, o del Cordero Pascual relatado en Éxodo 12, así como imagen profética recogida en Isaías 53:7 y Jeremías 11:19. Y por supuesto María es madre, esposa e hija del pastor. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. El segundo punto que coincide con Sara y con Rebeca
es la belleza física. Resulta que Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos, Raquel en cambio era de bella presencia y de buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel, Génesis 29, versículos 16 y 17. Como ya hemos dicho, para Sara y Rebeca, María es la llena de gracia. A lo dicho respecto a aquellas, añadamos a María los últimos versículos de la mujer ideal descrita en Proverbios 31, versículos 30 y 31. Solo la mujer que respeta a Yahvé es digna de alabanza. Agradecedle el fruto de su trabajo y que sus obras la alaben en la plaza. El tercer paralelismo hace referencia a la maternidad por intervención divina. Vio Yahvé que Lía no era amada y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril. Génesis 29, versículo 31. Vio Raquel que no daba hijos a Jacob y, celosa de su hermana, dijo a Jacob: «Dame hijos o me muero». Jacob se enfadó con Raquel y dijo: «¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre?» Génesis 30, 1 y 2. Entonces acordó Dios de Raquel, Dios la oyó y abrió su seno. Génesis 30, 22. Esta secuencia de versículos manifiestan la esterilidad y maternidad de Raquel como decisiones exclusivas de la voluntad de Dios. Por su parte, María, madre del Hijo de Dios, por la intervención del Espíritu Santo, conformó libremente su voluntad a los planes y voluntad de Dios, siendo madre siempre virgen. Un cuarto paralelismo hace referencia a los hijos. Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: «Ha quitado Dios mi afrenta», y le llamó José, como diciendo: «Añádame Yahvé otro hijo». Génesis 30, versículos 23 y 24. Hijo que hacía la posición número 11 entre los hijos de Jacob. Raquel perdió a su primogénito de su presencia a los 17 años, porque por envidia lo vendieron sus 10 hermanos por 20 piezas de plata a una caravana de ismaelitas que se dirigían a Egipto. Raquel ya no volvió a ver a José. Para su segundo hijo partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Ben-Oni, pero su padre le llamó Benjamín. Génesis 35, 16 y 18. Ben-Oni significa hijo de mi dolor, que es lo que le había llamado Raquel, mientras que Benjamín significa hijo de la diestra, que es lo que le llamó Jacob. Hijo de la diestra porque se refiere a la derecha como símbolo de fuerza o de virtud. Benjamín, por ser el menor y ser también hermano de madre, era el más amado por José. María, en tanto hija de Sión y en su relación esponsal con el Espíritu Santo, tuvo dos hijos místicos: a Cristo místico, cabeza de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, y también místicamente, aunque por adopción, a Juan, dado a luz con dolores al pie de la cruz. Juan es el apóstol más joven de entre los 12 miembros del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, y además el hermano más amado de Cristo. Juan, que es hijo de María en el dolor al pie de la cruz, es designado como hijo de mi diestra, es decir, de mi confianza. Y un quinto paralelismo hace referencia al tema del amor y el dolor. La matriarca Raquel es la única de los miembros de las 3 familias patriarcales que no está enterrada en Hebrón. Está sepultada en el camino de Efratá, en Belén, donde habrá de nacer el rey David y el Mesías. En Ramá se escuchan voces, ayes y llantos amargos. Raquel llora por sus hijos,
y no quiere que la consuele, pues sus hijos ya no existen. Jeremías 31, 15. A este desconsuelo continúa un mensaje de esperanza. Esto dice Yahvé: reprime tus voces y tu llanto, que tus ojos no derramen lágrimas, pues tus penas tendrán recompensa. Oráculo de Yahvé: volverán del país enemigo y tu futuro estará cargado de esperanza. Jeremías 31, versículos 16-17. Ramá era el lugar de concentración de los cautivos encadenados que eran expatriados del pueblo de Israel hasta el pueblo invasor. María comienza su vida dolorosa cuando tiene que huir de Belén a Egipto para proteger al niño de la masacre infanticida de Herodes. En Mateo 2:18 se refiere el pasaje citado arriba de Raquel, dirigido en este caso a la atrocidad de Herodes. María es la dolorosa al pie de la cruz, pero dolor sostenido en la fe, esperanza en la resurrección de su Hijo y amor a todos los pueblos, llamados a ser cuerpo de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y con esto terminamos los paralelismos de la historia de Jacob y de las tres historias bíblicas que prefiguran la Santísima Trinidad y su relación con María, con cada una de las tres personas. En el próximo vídeo trataremos de justificar de forma ya más ampliada los tres títulos solicitados a María, como María Corredentora, Mediadora y Abogada. Hasta la próxima, que la Señora de todos los pueblos te proteja.